Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Bien. Después Muy de una bien, oye, pues jornada de agradecerte un caminata, poco. de sierra, de todo esto, digamos, alentado por la energía, aunque un poco cansado por la caminata, pero bueno, yo camino mucho cuando ando en Mar del Plata o aquí mismo en Sierra, así que por ahí me paso. En lugar de caminar 3 kilómetros, camino 15. Y después llega la noche y digo, pero vos te diste cuenta que caminaste 3 veces más, ¿viste? Y bueno, ya está, ya se me pasa, al rato se me pasa. Bueno, me alegro porque eso uno mantiene la forma bien. Yo también ando bastante. Te quería Sí, comentar, por tu experiencia y por tu visión y enfoque y conexión que tienes, la idea que estoy desarrollando de la desarrollo de una comunidad en bien. la que, y sé que tú tienes mucha experiencia en el tema del trueque y el tema económico de cómo sustentar una comunidad, pero en este caso es por un lado, estamos buscando un terreno, una zona. La idea es la construcción por parte de un arquitecto que tiene muy buenas ideas a nivel ecológico de proporcionar un terreno, unas casas y sobre todo una forma de vida en la cual la inteligencia emocional, la educación tanto de niños como de adultos, que ya hablaremos si hay tiempo del tema, y de recursos propios, es decir, la gente pues podrá desarrollar su actividad económica normal y también un tiempo, a ver qué te parece, para trabajar para la comunidad, bien sea en temas de trueque o ayudar a otros. Porque yo Claro. creo que entramos ahora mismo en un nivel de conciencia que van a haber, creo que, muchos cambios y la gente, si ya hemos vivido cosas intensas, vamos a vivir más y la conciencia de comunidad creo que se está desarrollando muy bien para este cometido. ¿Cómo lo ves? Precisamente es lo que yo estoy en este momento empujando dentro de mi canal, en cada una de las entrevistas o en algunos de mis videos de economía natural. Insisto profundamente en el concepto de comunidad. Este mundo en sociedad ya llegó a un límite en el que la pirámide se hizo tan estilizada que en la punta de la pirámide son muy pocos los que están y están ejerciendo un poder enorme a través del dinero y de las grandes corporaciones que fabrican desde un clavo hasta un satélite. Entonces, partiendo de esa base, tenemos dos posibilidades. O continuamos dentro del corral apretados contra el cerco, o directamente abrimos el portón y nos lanzamos al campo. Y esto es justamente el criterio de comunidad, todos como uno, una red horizontal en la que todos estamos a favor de todos, todos trabajamos con todos y para todos, por eso es muy importante el desarrollo de las tareas comunitarias, además de las tareas propias de la supervivencia. Y buscar sí o sí, y fundamentalmente, querido Nacho, la autosuficiencia, el hecho de no tener que depender en absoluto de ninguno de los factores con los cuales nos atrapan desde el mecanismo social, como pueden ser la electricidad, como puede ser la luz, el gas, como pueden ser incluso hasta el teléfono, porque llegado el caso, cuando uno ya ingresa en un periodo comunitario, y solamente tener un medio de comunicación por si tenemos parientes a una distancia X, pero si no, dentro de la comunidad, como son grupos más bien pequeños, no estamos hablando de pueblos de 5 o 6 mil habitantes, no, en general pueden ser 5, 6, 10 familias y a veces un poco más, un poco menos, pero ahí más o menos está el equilibrio. ¿Para qué queremos el teléfono? Y una vez que nos desenchufamos o desconectamos, bueno, evidentemente cambia el estándar de vida y es absolutamente maravilloso. Por eso coincido con tu proyecto, al cual desde ya me brindo 100% para todo aquello que pueda colaborar, Agradecido. porque creo que ahí está, como bien dijiste, la gran salida de este atolladero en el cual todos nos miramos y decimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora basta. Ahora es el momento de abrir la ventana, la puerta, lo que sea, y salir. Salir como sea y tratar de juntarnos. Muy importante a nivel comunitario, Nacho, es que el grupo tenga una cohesión anímica en el punto de vista de la empatía, que haya mucho afecto mutuo. En general, estos grupos se constituyen con gente que ya tiene un conocimiento previo o son parientes. No sé, la idea es que no haya esa famosa puja de poder, que todos puedan contribuir desde el punto de vista de la dirección y administración, que no haya un líder, que todos sean líderes. Cuando todos son líderes, no hay líder. Directamente se lidera en el conjunto y en el común.
Así que es un proyecto fantástico. Realmente me interesa escuchar de lo que estás proponiendo, porque honestamente ese es el verdadero camino desde el cual como humanidad vamos a encontrarnos con nosotros mismos. Mientras tanto seguimos siendo esclavos, lamentablemente, de un sistema que, aunque no nos pegue con látigos, nos da un dinero justito para llegar a fin de mes y un montón de cuestiones que más vale no mencionar de nuevo porque ya sabemos que todos las conocemos. Así que yo te aplaudo, querido Nacho, me encanta que le des manija a esto, como decimos acá en Argentina. Vamos todavía, sí señor. Bueno, has tocado un tema muy interesante porque justamente es uno de los temas que quería saber de tu visión, porque es un tema que me ocupa. Y es Sí. cuando hablas de que no haya un líder, yo te quería preguntar, claro, cuando tú en los años 80, creo recordar, organizasteis el tema del trueque, ¿qué criterios debería tener en cuenta para, a la hora de formar esta familia de comunidad, a nivel de personalidades, o de qué criterio crees que hay que tener en cuenta en ese sentido? Porque es un tema que me preocupa. Sí, el punto está en la convivencia. Yo digo, se juntan dos y discuten tres. Es un tema. El punto es hacer mucha conversación con relación a la exacerbación del ego. O sea, intentar no montarnos por encima de un personaje en el cual nos creemos dueños de ninguna verdad. Para lo cual se requiere primero la exposición del proyecto con una claridad supina, que se pueda determinar hasta el más mínimo detalle y que todos estén primero en condición de comprenderlo hasta la última, porque no puede faltar una coma en eso, hasta la última coma lo tienen que entender, para lo cual no tiene que ser complejo ni largo, tiene que ser una cosa más bien estructurada dentro de la lógica de vida de una persona que se levanta, desarrolla sus tareas, come y luego se va a dormir. O sea, son las funciones lógicas del ser humano. O bien se le suma, como hemos hecho en muchísimos nodos, la producción, digamos, nodal. O sea, que entre todos se ejerce un producto. Por ejemplo, en la zona de la pesca se hacía conservas o hacían tejidos, que acá en la ciudad de Mar del Plata es muy conocida la avenida Juan B. Justo, justamente le dicen la avenida del tejido, porque ahí existían casas de tejidos una al lado de la otra. Bueno, se conformaban cooperativas, es una figura que ayuda mucho a coordinar y fundamentar el trabajo dentro de la comunidad cooperativa, o mutual. La figura de la mutual también ayuda muchísimo, porque en ese caso las autoridades van rotando, se decide por una votación simple, no hay que complicar de pronto la cosa con demasiados tecnicismos, sino ir directamente, como quien dice, al grano. ¿No? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Quiénes van a ser los responsables primarios en la primera etapa? ¿Y de qué manera vamos a ir escalonando para que todos formen parte de las decisiones? Porque siempre la aparición de un líder le da la conducción, como en un vehículo, yo manejo y ustedes se sientan y miran el paisaje. Y no, todos en algún momento tienen que decir, bueno, ya está, ya manejaste un rato, ahora me toca a mí, así descansás vos. Y entre todos comprendemos los avatares del poder, como se dice normalmente en el gobierno. En este caso serían los avatares de las complicaciones lógicas de un grupo humano. En la época nosotros del trueque teníamos el coordinador de los nodos. Los nodos eran los nudos de la red, así los conocíamos como nodos, y los coordinadores eran los que armaban lo que se consideraba o se conocía como la feria del trueque, se encargaban del arreglo de las mesas, de que se pudieran ubicar, o sea, era una especie de coordinador general que tenían sus colaboradores. Y normalmente era el que organizaba la feria en ese lugar específico, porque se trataba o de un galpón grande o de un club, por ejemplo, que tenían salones importantes donde había mesas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es otra cosa, porque la comunidad ya requiere vivienda en el lugar y un punto de convivencia, el cual también puede producir un cierto desgaste. Por eso es importante conocer los límites, tener un lugar, un punto de reunión en el que todos se pueden juntar, pero después cada uno desarrolla su propia vida para no sentirse ni avasallado ni pasado por encima por aquel que se considera que lo está ayudando y cuando en realidad por ahí le puso el pie en la cabeza y lo está hundiendo. No toda la gente entiende los principios de la convivencia de la misma manera. Y encima este sistema social deformó la convivencia y en lugar de transformarla en compartir, la transformó en competir, que suena parecido, pero desde ya, y me comprendés y estás seguramente de acuerdo conmigo, es totalmente distinto. No es lo mismo compartir que competir. Entonces,
no poner demasiadas reglas, las reglas sencillas de la convivencia. No me ponga la música a las 3 de la tarde al mango, pues se supone que te voy a tener que ir a desenchufar el tocadisco y ponértelo de sombrero, por ejemplo, sin violencia, permiso, pedí permiso y le pone el tocadisco de sombrero. Después el compartir las cosas simples, o sea, si yo tengo comida y me sobran 2 platos y yo sé que en tu casa llegaste tarde y no tenés, que estás cocinando de apuro, Nacho, no te ofendas, acá tenés 2 platos de arroz. Uy, gracias, Julio. Esos factores del dar, sin necesidad de estar exigiendo, también ayudan y refuerzan la relación. Tiene que haber una relación muy, muy fluida. No deben existir paredes en las cuales uno se golpea. No, 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 no. Despacito, mucho diálogo, mucho respeto, mucha alegría. Juntarse con gente que siempre está triste y con problemas no conviene en un mecanismo comunitario. Tristemente es así, porque esos te echan la sal en el café. ¿Viste? No funciona. Si hay una comunidad, como le decimos acá en Argentina, de caracúlicos, adelante. Se juntan ellos entre ellos, se arreglan, se pegan, se matan. Cuando vos tenés una comunidad en la que tenés cierto nivel de convivencia en el cual todo es armonioso, tiene que haber armonía, que te rompan la armonía, por no decir otra guasada, me parece que es muy importante. Entonces, ¿sabés cuándo se va viendo todo esto? En el circular y en el organizar la primera etapa. Cuando el primitivo grupo se reúne, en la primera y en la segunda de las charlas, reunión, vos ya sabés si eso va a funcionar o no. Es un olfato que si lo tenés como mínimo al nivel del ser humano, y no dejarte engañar por aquel que parece que se la sabe toda, porque ese es el que primero mete el dedo en la electricidad, ¿viste? Porque no va a dejar que nadie discuta con él es el dueño de la verdad, una. Y la otra, el zángano, el típico que va, che, hacelo tranquilo, yo te miro. Todos tienen que colaborar poco menos que en un porcentaje, no digo igualitario, porque siempre va a haber alguien experto en ciertas cuestiones que va a llevar por ahí la de cantar en ese momento. ¿Qué sé yo? El electricista, en la instalación se supone que la va a controlar el electricista, no cualquiera, porque ya sabemos que puede llegar a ocasionar cualquier accidente. Pero en las épocas de los nodos éramos muy prudentes en eso y se le explicaba a la gente en lo que era un curso de capacitación cuáles eran las reglas de convivencia, las pocas reglas, porque no eran muchas, a las cuales nos atenemos para un mejor desarrollo y crecimiento del ámbito en buen estado de ánimo y sin ningún tipo de problema. Y en el tiempo se agregan algunas reglas de convivencia cuando surgen algunos problemas que indefectiblemente van a surgir. Lógicamente somos seres humanos. Alguien se va a enganchar con otro, alguien va a decir, che, no me gustó lo que dijiste el otro día, y se va a generar la charla. Cuando es así, esa charla hay que llevarla al debate. Y no que debatan esas 2 personas, sino que debata el grupo. Y que no se divida el grupo. Nadie puede estar a favor de uno u otro. Cada uno tiene que venir con un argumento complementario u opuesto, pero no apoyando a uno o al otro, para evitar justamente los roces personalizados. Y así te podría hablar toda la noche, porque en definitiva no tiene mucho sentido hasta que no pones a funcionar el grupo. Van a surgir preguntas automáticas y van a surgir respuestas automáticas. Y esto funciona sí o sí, porque la voluntad de hacer comunidad es lo primero que te asegura que va a funcionar. A nadie se lo lleva con un revólver acá en la nuca diciendo, anda, vas a formar parte de la comunidad. No, todos lo van a hacer con alegría, incluso hasta con los nervios propios del descubrimiento. Así que va a ser hermoso. Pero bueno, como experiencia te cuento esto a ver si por ahí podés sacar algo en limpio, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Bueno, has tocado 2 temas muy interesantes. Uno es, claro, el perfil tiene que ser un tipo de persona que vivir en la naturaleza le atraiga y tenga cierto sentido su recorrido personal, que esto evidentemente es un tema que vamos a seguir. Y en ese sentido hay un tema muy interesante porque yo casualmente tengo un familiar que ha estado trabajando en Alemania, cerca de la Selva Negra, con un grupo de gente que les donaron un terreno y creo que se llama la agricultura regenerativa, no estoy muy seguro, pero un tipo de agricultura es igual, como se llama, que aprovecha muy bien el espacio, que analizan muy bien el tipo de tierra y de insectos que hay y al final el objetivo, le sacan mucho rendimiento. Esto requiere un trabajo y un seguimiento, pero bueno, tenemos la gente y la tecnología está ahí, ¿no? El conocimiento. Entonces sería un poco también que en parte, uno trabaja en lo suyo, si es que es ingeniero o es arquitecto o lo que sea, y después tiene un trabajo que si le gusta la naturaleza y con las tecnologías y el apoyo adecuado, es un tema que tiene sentido para mí, pues porque tienes comida propia,
Puedes incluso, si tienes sobreproducción, pues venderlo, y hay otras formas de hacerlo que tengo ejemplos buenos. Esto por un lado. Y por otro has dicho, la idea que tenemos o que tengo es, como yo vengo también del mundo de la terapia y me he trabajado como muchos otros, pues es un tema que también, como la inteligencia emocional en estos casos es un tema, bueno, en todos, muy importante, pues es un poco dar pie y facilidad para terapeutas que conozco aquí o allá, porque es en España o puede ser en Sudamérica o en Estados Unidos, que podría ser un trabajo también, una aportación muy importante para que la gente se trabaje continuamente. Claro. Y ahí vas uniendo también las conciencias y también los posibles nudos emocionales que pueda haber en la convivencia. Y ahí te quería comentar una cosa, que es, tú no sé si sigues, porque el tema de la educación de los niños y también de los padres, porque no puedes enseñar a los hijos sin enseñar a los padres, el trabajo que está haciendo Luciano Pardo, chileno, no sé si tú lo conoces, pero es un hombre pleiadiano y yo me he guiado mucho, me gusta mucho la educación esenia, mucho. He leído libros y me encanta. Y es un poco el estar en contacto con la naturaleza, contacto con uno mismo, contacto con temas emocionales. ¿Y esa línea qué te parece? O lo que te he explicado, ¿cómo lo ves? El tema de la educación es fundamental. El punto, yo escribí un ensayo sobre educación personalizada, escuela en casa. Fundamos acá en Argentina hace muchos años el AFEC, Asociación de Familiares para la Educación en Casa. Nació entre 6 o 7 personas y llegamos a ser más de 5.000. Y hoy día tengo entendido que son miles de familias que ingresaron en ese espectro. El punto de educación, ya sabemos, la palabra deriva de educar y que significa criar. Criar a los hijos es una cuestión poco menos que indisoluble desde el punto de vista de papá y mamá. El sistema los obliga justamente a papá y a mamá a trabajar durante X horas, cada uno por su lado, y los chicos lo depositan en un mecanismo educativo, con personas terceras que pueden llegar a ser muy afectivas con respecto a las criaturas, pero no son papá y mamá. Ahí hay un núcleo familia que tiene que crecer en un determinado momento para que esa conjunción logre la energía lógica que se logró desde el punto cero, que fue cuando ese bebé asomó a la pancita y terminó asomando a la vida después que sale de la panza de mamá. El punto más neurálgicamente maravilloso que tiene una criatura, lo depositamos en un ámbito y nos vamos. Nadie se va a olvidar si fue papá o mamá. El drama que fue cuando llevaste a tu hijo por primera vez al jardín de infantes y lo quisiste dejar ahí y vos te vas. Al que no se le partió el alma, se le partió el resto. Y en general las nuevas metodologías indicaban de que los papás se tienen que quedar por lo menos una hora hasta que el nene más... Pero mientras esté el papá y la mamá ahí, de todas maneras, se van a ir y el nene se va a largar a llorar. Es una cuestión natural. Se rompe el conducto natural que unifica a la familia. Eso por un lado. Por otro lado, yo empecé a trabajar en un proyecto, ya creo que hay suficiente prueba como para decir que está funcionando, que es el mecanismo del recordar. Yo por ahí a veces lo llamé recording, pero lo que pasa es que, viste, con estas terminologías que utilizan en los grupos de New Age, yo digo, por ahí estoy diciendo cualquier tontería, tiene que ver con la grabación que nosotros traemos y el recordar. Entonces, si yo entiendo matemáticas, es porque sé matemáticas. No me explicaron algo que yo no sé. Cuando me lo explican mal, yo no lo puedo entender, porque me lo están explicando no mal porque no el profesor me esté diciendo las cosas erradas. No, no me lo explica al punto de que yo lo pueda entender. ¿Por qué? Porque él lo explica desde el adulto, desde la fórmula, cuando yo lo tengo que entender desde la aplicación directa y práctica de los números. Por ejemplo, yo enseñaba fotografía durante muchos años y el laboratorio lo enseñaba como una receta de cocina. Cuando enseñaba la receta de cocina y cómo se cocina la película, y lo entendían perfectamente, incluso las señoras mayores mejor todavía, porque ellas venían con años de práctica de cocina. Cualquier método, como el de Pardo, como cualquiera de las instancias, por ejemplo, incluso se han hecho adaptaciones de Montessori, existen las escuelas Waldorf, que por ahí no se aplica el mecanismo grupal en el caso de una comunidad, sino que la educación es más personalizada de trabajo en casa y después desarrollo tareas grupales a través de un tutor o dos, que serían los que dirigirían un poco la cosa para que más o menos se acomode el juego. Pero fuera de eso, dejar que los chicos desarrollen y ellos sean los que propongan a través de su don sus capacidades y que haya, sí, en lo posible, quien pueda evaluar eso
porque mamá nunca va a evaluar, ni papá tampoco, con el criterio de justicia que se merece. El nene siempre va a ser el nene, aunque tenga 50 años. ¿Viste? Entonces es muy difícil que lo puedan juzgar del lado correcto. No, normalmente el juzgamiento es totalmente parcial. Entonces tiene que haber alguien que desde una técnica mínima, con algún conocimiento, ¿vale?, de pedagogía o de cualquiera de las técnicas que hoy se conocen como evaluativas, logre trabajar en un mecanismo de balance y de compensación. Y se han armado grupos de educación personalizada extraordinarios, en los que los chicos a los 7 años ya hablaban 2 idiomas. Y eran chicos totalmente normales, pero jugando aprendían el idioma. ¿Qué esponja no es el cerebro de una criatura entre los 5, 6 y los 10, 11, 12 años? Es el momento de más capacidad de comprensión. Después, depende de cómo lo tratemos, se exacerba la adolescencia. Y en la adolescencia repercute todo lo mal que hicimos en la infancia y preinfancia. Yo he discutido incluso con psicólogos que me dicen, no, pero no lo digo, vos lo estás tomando desde el punto de vista que la humanidad tiene que ser así. Y yo digo que no, porque no somos todos iguales, no todos reaccionamos de la misma manera. Ahora, si vos me pones las ovejitas, pie derecho, pie izquierdo, cabeza arriba, cabeza abajo, pie derecho, pie izquierdo, todos van a hacer eso mismo. Pero son un robotito al lado de otro, como los desfiles chinos. Ahí está bárbaro. ¿Y qué individualidad tenés en un desfile de eso? Si las patitas hacen un dibujo, están con una calidad de trabajo. ¿Y el individuo qué? Las apetencias personales, ¿qué? No, tenés que decidir en ese caso a través del Estado o a través de bla, bla, bla. Acá lo hacen en Argentina, en los elementos educativos, como lo hacen también en España, en cuanto lugar. Existe un ministerio de educación y de ese ministerio derivan un montón de cuestiones. Pero siempre estamos, y si el chico no responde bien, lo mandamos al gabinete. ¿Y el gabinete quién están? Psicopedagogos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y juegan y a ver qué le pasó a esta criatura. Y en general, bueno, acá hay una readaptación que hay que hacer en la familia, tenemos que reunir a la familia. La técnica de siempre. Pero en la comunidad esto no va a suceder. No puede ni debe suceder. Ellos tienen que mostrar sus talentos personales, sus apetencias personales. Nosotros llegamos a diseñar con un gran amigo que, bueno, lamentablemente ya lo tengo trascendido, pero voy a ver si puedo hacer algún un acto uno de estos días para bajar más data. Armamos un par de materias, en general combinadas a través del fútbol. Y la física la explicábamos, la presión de la pelota, el lugar donde se encontraba. Viene Messi y patea. ¿Qué fuerza de torque tiene en el pie? ¿De qué manera ubica el pie para que la comba elíptica entre en el ángulo? Y todo eso calculado matemáticamente. Bueno, el programa experimental se lo pasamos a una amiga en España, precisamente, que fue la que tomó la primera instancia de eso. El pibe no agarraba ni media cuadra. En la escuela se peleaban, tenía siempre problemas de dirección a dirección a dirección. Lo tuvo que sacar porque ya había bullying, ya lo habían tomado de punto y le venían varios y se le pegaban todos los días. Bueno, lo sacó y por más que lo vinieron a... No, yo no voy a arriesgar la vida de mi hijo, y ganó la instancia porque yo le mandé toda la legislación comparada y los jueces dijeron, bueno, está bien, no, es correcto. Usted tiene derecho porque como madre tiene el principio primario de educación de su hijo. La escuela viene después, pero antes de la escuela está el padre que la ley le exige que le dé educación. Como no puede, porque no tiene tiempo, bueno, lo manda a la escuela. La cuestión, y le hago corta, querido Nacho, le pusieron los programas que nosotros habíamos mandado y un par no eran más de 6 o 7 problemas, porque no habíamos llegado a desarrollar tanto. Eran las 2 de la mañana y el tipo estaba calculando jugadas. Enloquecido con la matemática. Cosa que no soportaba, pero ni verla con un telescopio. Enloquecido, porque le gustaba el fútbol. Entonces, cuando veía un partido de fútbol, el tipo es como que calculaba matemáticamente. Vas a ver, mamá, que ahora la pelota se la pasa a aquel, porque se armaron de tal manera. No sé si este pibe cuando sea adulto no va a ser director técnico de un equipo de fútbol o algo por el estilo, pero el tipo entró en la educación de la matemática a través del fútbol. Entonces, elaborar estrategias personalizadas que rompan un poco tanto cuadradito que te dan en las famosas planillas en las que tenés que seguir la currícula, que esto y que el otro. No, porque se supone que cuando te dicen los puntos básicos, vos después como maestro o profesor o maestra vas a elaborar un programa. Bueno, en este caso no eran maestros ni maestras, eran los propios padres ocupados porque sus hijos estuvieran entretenidos pero aprendiendo. Y después empezaban a exigir y se acordaban. Y si yo esto lo hago así, dale, a ver,
Muy bien, qué grande. Y si esto otro lo hago así, dale. Y esto, y esto. Y de golpe ellos elaboraban su programa de estudio. O sea, que el mecanismo de recordar significa, para resumirlo, nosotros tenemos toda la memoria universal ubicada en lo que significa nuestra estructura dinámica, partiendo del cerebro, que es, digamos, el máster donde se acumula el conocimiento a través de todo el régimen eléctrico, que lo transforma en un enorme disco rígido. Perfecto. Yo no puedo entender algo si ya no lo tengo registrado. Esto es como si fuera el programa de la computadora. Si yo no tengo ese icono o no tengo esa herramienta, no puedo ejercer en el trabajo que estoy haciendo un efecto determinado. No es que se introduce un conocimiento. El conocimiento ya está, simplemente se lo despierta y se le permite una relación con los otros conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que el chico en un año aprende lo que otro aprende en 10 años en la escuela y mucho más en ese año. Pero no es un sistema que le sea útil al mecanismo. ¿Por qué? Porque tendrían que evaluar, tendrían que haber menos criaturas en un aula y más cantidad de profesores con cierto tipo de experiencias cruzadas como para poder determinar que los beneficios lo son, o por ahí no es un beneficio primario, estamos intentando empujarlo al chico más allá de lo que se le permite su propio intelecto, por lo tanto hay que primero estudiarlo al chico. Ahora, en un sistema escolar normal, no digo que es imposible, pero es bastante complicado. Pero con los chicos de la comunidad, que ya conviven como amigos, que están jugando a aprender, ahí la cosa pero funciona de acá a como quieras y a una velocidad que no se puede entender, porque ellos quieren sacarse el problema encima, porque ellos quieren ir a jugar. Entonces, terminaron de resolver las cosas que tenían que resolver, se van a jugar. ¿Cuánto lo hicieron? Y aún tardaron 1 hora. Y mañana tardaron 45 minutos. Y la semana que viene y tardaron 15 minutos. Y después en 5 minutos lo resolvieron. ¿Conclusión? Sí, está claro. Está claro. Mira, un tema también muy interesante justamente para hacer este clic interno de las personas, tanto adultos como niños, es el tema de la conexión con el arte y la conexión con los animales, porque es un tema que es totalmente mágico. Y me gustaría saber tu opinión a nivel de conciencia, a nivel profundo, más que de actividad en sí, porque creo que tú ahí tienes una visión que sabes leer muy bien lo que significa y el porqué, ¿no? Es un tema muy interesante. Es maravilloso. Yo acá en Mar del Plata, no sé si en algún momento no va a estar viendo este video, está en Barcelona, mi querido Claudio Tálvarez, él creó una granja ecológica en la cual se ejercía este tipo de experiencias, en que los chicos entraban en contacto directo con los animales de granja, hasta jugar con un corderito, pasando por ordeñar una vaca, de cepillar un caballo a limpiar el corral, no sé, no importa. Eran todas actividades que los relacionaba de una forma muy íntima, por ejemplo, con los animales. Y ahí creaban esa empatía maravillosa, que es sentir amor por aquel que se supone que es un ser inferior, y no lo es, que nos puede enseñar cuántas cosas, desde el amor integral. Yo he tenido casos muy complicados de gente, claro, yo soy vegetariano ya desde que tenía 30 años, o sea, hace 40 años que soy vegetariano, ya no me van a convencer de salir a matar a nadie para comérmelo. Pero el punto es que los chicos, claro, primero vieron un pollo vivo, para ellos el pollo era ese que daba vueltas en el espiedo de la roticería, ¿no? O sea, eso es un pollo. Ah, pero tiene plumas. Y estoy diciendo algo que suena barbaridad, pero hubo chicos de ciudad que no habían jamás pisado una granja. Y después la empatía, el corderito. El corderito como un perrito, es un cachorrito como el chanchito, ¿no? el lechón, que le dicen, porque todavía está tomando de la teta de su mamá, y venía a jugar. Y eran perritos, y los seguían, y los acariciaban, y los lambeteaban. Un día aparece la madre y dice, vamos a comprar un lechón, vamos a hacer el lechón de fin de año. Se armó un despiporre en esa casa, hermano, que él no lo podían parar de llorar. No van a matar a nadie, yo no quiero comer porque yo lo conozco. Y mirá si llega a ser el corderito que yo vi en la granja. Desde lo más lógico. Tal cual, ¿viste? Y el tipo, no, y hubo que hacer una cena vegetariana ese día porque que no apareciera un bicho porque le prendía fuego la casa.
Ahora, todos bueno, porque exagerado, también qué clase de padre, ¿por qué no lo ubican? No, no, no. No, si vamos a jugar a que yo tengo razón porque soy adulto, ahí perdimos. Perdimos porque ellos nos vienen a enseñar. Yo siempre digo que los chicos vienen una vida delante nuestra, son mayores que nosotros. Totalmente. A partir de ahí empecemos a escucharlos y a aprender y aprovechemos de su sabiduría. ¿Pero qué sabiduría va a tener una criatura de 5 años? Y se nota que nunca lo escuchaste. Se nota que nunca escuchaste una genialidad. Un día, me acuerdo, y esto así como anécdota, había una reunión en la que había muchos amigos evangelistas. Y yo iba y charlaba con ellos. Nunca discutí, jamás, porque yo respeto y me respetaban a mí en mis locuras. Entonces hablábamos del mismo Micael o el mismo Jesús, pero lo veíamos de diferentes puertas. Y era interesante escuchar las diferentes versiones, genial. Entonces, cuando llegó el momento de los chicos, uno de los chicos dijo: el Señor, el Dios está en una nube en el cielo y de ahí nos cuida y nos quiere a todos. Muy bien, bravo, bravo. Entonces saltó mi hija, que en ese momento, la que ahora va a cumplir 18, en ese momento tenía 6 o 7 más o menos añitos. Entonces dice: ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, Cristal se llama. Y lo había despejado, ¿dónde está Dios? La idea era que estaba en una nube. Si no hay nubes, no hay Dios. Nadie le pudo contestar. Yo creo que en otro momento, claro, y además la pioja de este tamaño, ¿viste? Se le paró delante y: si el día está despejado, ¿dónde está? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Qué clase de genialidad? Y no porque sea mi hija, para nada. Yo me ha tocado pibes. Un pibe, me acuerdo, en una clase de ecología nos preguntó: profe, sí, querido, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿El ser humano es un error biológico? Veníamos hablando de ecología, de los problemas planetarios, ¿viste? Y el tipo enseguida encaró por el lado del error biológico. ¿Qué terminología? ¿Qué tendría? También 8, 9 años, 7, 8, por ahí. Entonces, esas genialidades se multiplican cuando vos le das oportunidad de que te interrumpa. Le das la oportunidad de que se exprese a través de la curiosidad, cosa que lo primero que te matan cuando ingresás en un sistema es la curiosidad. No tenés que salirte del programa. Si te saliste del folleto, no, papá, esto, no, acá se hace de esta manera, y si no, siga, ponga las crucecitas y se terminó el problema. Y es un error, porque estamos fabricando maquinitas con un objetivo concreto, ¿no? Que es mantener el sistema funcional con piecitas todas iguales, todos los tornillitos son iguales. ¿Y qué pasa si uno es un bulón y el otro es un clavo y el otro es una chinche, como decimos acá, para clavar en una pared? ¿Por qué? Si los tres cumplen un objetivo absoluto cada uno, no todos tienen que ser tornillos, no todos tienen que ser bulón y no todos tienen que ser chinche. La comunidad, justamente, contribuye a que esas cosas sean más naturales. Porque al no existir programas específicos, en la medida de que haya un acuerdo, por supuesto, los que van a formar este tipo de unificaciones en general piensan más o menos parecido. Sí. Igual, es muy raro porque, bueno, cada uno tendrá su experiencia, pero en general, cuando vos planteás, y a mí me tocó en la época de los trueques hacer esos planteos cuando querían armar una especie de mecanismo educativo, que empezaba primero con lo que era el jardincito, mientras los papás hacían de trueque, los chiquitos iban a un área como de juegos, de instrucción, y ahí hicimos algunas experiencias muy interesantes en algunos nodos, con gente muy piola, muy inteligente, y los chicos no se querían ir a la casa. Mamá, mañana venimos de nuevo. No, porque mamá se llevó todo. No, yo quiero venir mañana. ¿Qué chico te dice: yo quiero ir a la escuela mañana, si no me llevas a la escuela me suicido? Esos logros. Es éxito total. Ese éxito, y tan fácil, tan sencillo. Y después ellos se manejan solos. Sí. Mis hijos tuvieron, en particular el mayor, nunca fue a la escuela, tiene certificado de escuela secundaria, no habiendo pisado jamás una escuela. Tuvimos problemas, nos quisieron acusar, en un momento dado me quisieron iniciar a mí como papá una demanda, podría haber sido también la mamá, pero yo asumí la responsabilidad, porque tenía la paternidad de los chicos, o sea, lo que se llama el poder de papá, digamos, o sea, La patria potestad. La patria potestad. Claro, es una estupidez, porque la patria potestad, es más, yo se la daría siempre a la madre, que es la que más seguridad tiene de hacer las cosas mejor que yo. No, pero como el machismo de esta sociedad, al papá, no me jodan, bueno, no importa, la cuestión
es que, viste, el pibe en un momento dado, claro, al principio tenía el apoyo de la mamá, ella había sido estudiante de normal, que se le dice acá en Argentina, que es aprender de maestra, y nunca se recibió, incluso me decía, mira, si alguna vez a mis hijos les llega a tocar las maestras que yo tenía como compañeras, yo los saco de la escuela automáticamente. Dice, porque yo no puedo entender cómo esas pibas se van a dedicar a enseñar, ya están a punto de recibirse. Ella era demasiado crítica, convengamos, típica alemana, muy bien constituida en su sentido, pero no le pifiaba tanto, como decimos acá, el bizcachazo, ¿no? O sea, estaba más o menos por ahí. ¿Qué pasó? Que una vez que el loco empezó a sentirle el gustito, ya empezó a reclamar cierto tipo de instancias y ciertos tipos de libros para lograr cierto tipo de efectos. Siempre le gustó los libros de aventura. A los 5 años ya se había leído la Ilíada, la Odisea, toda la literatura de Julio Verne. Escribía y leía perfectamente de los 2 años, como yo, que mi abuela era institutriz, y ya no más, pero esa era más complicada porque esa era prusiana, neta prusiana, polaca prusiana. Así que imagínate lo que era. High sprechen Deutsches, ¿viste? Yo tenía que bajar la cabeza y viene la abuela. Eso ya era el colmo para el otro lado. Pero yo a los 2 años hablaba y leía perfectamente. O sea, hablaba como ahora, no. Leía y escribía perfectamente. ¿Por qué tienen que esperar? Saco la manito, la hago bailar y esperar a los 7, 8 años para que aprendan a leer y escribir? Y cuando empiezan a leer, cuanto antes empiezan a leer, ay, mamita querida, empecé a conseguir literatura, ¿viste? Ahí lo sacaste de la pantalla, porque sí, la pantalla, en esa época no había tanta pantalla, pero bueno, hoy día el pibe no entiende lo que es un libro. Si tiene esta cosa maravillosa con luces, todo lo chicho, lo maneja con un botoncito, y bueno, y esa cosa con papel no me interesa, pero todos los que sabemos y nos encanta la literatura, la lectura básicamente, entendemos perfectamente la maravilla que ocurre en un ser humano cuando la imaginación aporta todos los elementos de creatividad que no están resueltos en una pantalla. Y a partir de ahí explota ese cerebro maravillosamente y es un arcoíris de necesidades. Y ahí es donde uno ve cómo la criatura deja de ser criatura y se transforma en un elemento de crecimiento y aprendizaje constante, manejado por él mismo, porque regulan sus tiempos. Estoy cansado, mami, bueno, dale, anda tranquilo, jugá un rato, haz lo que vos quieras. Y después al rato, y lo ves ahí en la mesa, el tipo sigue haciendo los dibujos que a él le gustaba, ¿entendés? O sea, nacen los talentos. Me gusta la música, ¿y qué te gustaría tocar? Y no sé, ¿me prestás tu guitarra? Sí, tomá. ¿Y cómo puedo hacer esto? Y gastate esa media hora para explicarle el dedito acá y el dedito acá y el dedito acá es un do. Entonces las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si. Yo te hago los tonos. Este es el do, este es el re. Mirá, esto es un pentagrama. ¿Un qué? Un pentagrama. ¿Ves? Un diagrama de 5 rayitas. Entonces vamos a ver, el do viene acá. Y le explicás así rápido, vos sabés, por ahí en una de esas pensás, este no entendió nada. Y al rato vos sentís, trin, 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 trin. Che, si yo muevo así, papá, mirá cómo suena, parece como si estuviera tocando la canción. A ver, para un poquito. Si te pongo este disco, ¿te animás a seguirlo? ¿Cómo? Escucha, ¿qué nota es esa? ¿Qué tono es ese? Y suena como este que vos me enseñaste, que es sol. Empieza a pulirse la oreja. Sí. Después desenchufalo, porque son las 2 de la mañana y no te podés ir a dormir porque el tipo está ahí enganchado al instrumento. Y un día se le ocurrió que podía prender batería. Y dale, conseguíle aunque sea un par de tamborcitos, ¿viste? Para que el tipo haga ruido. O sea, ir a demanda. No que uno, hace lo que yo te digo porque tenés que hacer lo que yo te digo porque yo soy tu mamá, tu papá, lo que... No, ahí hay un error, y hay un error que se paga en el tiempo. ¿Con qué? Con la adolescencia. Sí, y yo insisto que la adolescencia es vencer los fracasos de la niñez y toda la energía acumulada que tiene de bronca esa criatura, te va a decir, vos hasta ayer eras Batman, eras Superman. Hoy sos el peor de los tarados. Papá, no te quiero ver más, no te quiero escuchar más, listo. Entonces, por ahí estoy equivocado, por ahí hay un montón de psicólogos, psiquiatras o como fuere de otro lado me dicen, che, menudo, dejá de hablar tontería porque no es así. Hay estudios desde Freud hasta no sé cuándo. Perfecto, yo hablo de mi experiencia. Si les doy amor y los dejo hacer lo que ellos quieran, son una tierna criatura. Si no los mando a la escuela, al preescolar, no se ponen agresivos. Vos lo mandaste y al poco tiempo ya te están agrediendo, rompiendo cosas. Y vos decís, ¿por qué hace esto el nene? Porque se está negando a una situación y se está vengando de esa misma situación. Y bueno, pero así es el sistema, justamente. Esto es una comunidad, no es un sistema. Claro. Bueno, ahí está un poco la clave del tema, ¿no? Hacer un seguimiento profesional
de las aptitudes y actitudes de cada Y persona. anotar Claro, todo, que eso le sirve a los demás también. claro, esta es la idea. La idea es tener un equipo de gente profesional que desde el seguimiento, no el control, sino el seguimiento, hacer un poco el seguimiento de... Porque al final los niños de 7, 14 años, hay un momento hasta los 7 años que tú ya sabes hacia dónde va. Y dar un poco tailor-made, ¿no? A medida, un poco ese crecimiento y dar cancha por delante para que cada uno se pueda desarrollar, ¿no? La idea es esta. ¿Cómo hacer para parar un cachorro? ¿Tenés un Claro, perro? ¿Tenés un cachorro? ¿Cómo lo parás? no, Lo tenés que claro, inyectar con un calmante porque el tipo tienes que corre darle Claro, y terreno, que juegue y observar cómo juega. Es tu claro. cometido, observar cómo juega, sacar conclusiones, no darle un terreno para que tú lo tengas controlado y no puedas sentirte que no eres capaz de llegar, ¿no? Que llegue Hay él. muchos que me dicen, Julio, yo no puedo hacer de maestra porque no sé si, no tengo los conocimientos. Claro. Le digo, pero perdóname, ¿qué conocimientos tenías para hacer que tu señora fuera mamá? ¿Hiciste un curso en algún lado? Bueno, pero eso es una cuestión natural, justamente. Ahí está. Es Ahí está. conectar con las partes naturales, en la naturaleza, con terapias naturales, no terapias, pero con una vida natural, Una vida estando natural. muy atento a las necesidades de cada uno. Yo creo que por ahí va el tema. También el tema de encontrar el propósito de las personas, que es más profundo si quieres, pero también es un tema muy interesante. Yo te quería preguntar, no con el propósito, sino vuestra etapa como equipo creador del tema del trueque, o tal vez había más temas que tocabais, ¿cómo era vuestra dinámica? Porque surgió de una idea, pero después, me interesa también vuestro camino de cómo desarrollasteis esta idea original y la creasteis en función de la gente que tenéis y el seguimiento que hicisteis. Y cómo os combinabais vosotros, ¿no? El disparador fue el hambre. Buen Hambre disparador. porque a los 40 y moneditas nos habíamos quedado desocupados, porque ni siquiera yo no era empleado, yo tenía un instituto de enseñanza de fotografía y cine y una productora de televisión. No era un empleado, era un empresario, si vamos al caso. Y acá en Argentina cae la hiperinflación, que explotó todo. El alquiler se me fue de 500 pesos a 500 dólares, o sea, 4 veces más. Era imposible poder hacer. Entonces cerré, quedamos en la calle, estuvimos viviendo en la casa rodante que teníamos anteriormente, bueno, bla, 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 bla. Esa necesidad de cada uno, de los que individualmente en cada una de nuestras áreas, porque yo estoy en Mar del Plata, los muchachos originarios de lo que fue la Red Global estaban en la zona de Buenos Aires, uno vivía en la zona de Berazategui, por esa zona, el Gran Buenos Aires que le dicen, ¿no? Y bueno, pero todos caíamos desde el mismo ángulo, no cuajábamos en el sistema porque ya éramos personas mayores de 40 años, que no es lo mismo, 18 años con experiencia, decía el lugar donde te ibas a buscar un laburo, algo. Yo tenía que ser barrendero, no tenía problema, tenía una familia. Y no, ya a los 40, 42, ya track, olvídate, ya no servís para el sistema, y tampoco me puedo jubilar porque me faltan 20 años, 30. ¿Y qué hago? Entonces, a partir de ahí, comenzamos a hacer estructuras de intercambio lógico entre nosotros mismos, ofreciéndonos ayuda primero. O sea, Nacho, ¿qué necesitas en tu casa? Por ejemplo, vos tenías, no sé, una quintita atrás que tenía lechuga, tomate, tenía un montón de cosas. Y yo más o menos me la rebuscaba en carpintería. Más o menos, no era un carpintero. Pero yo sabía que vos no tenías tiempo por otras actividades. Entonces yo iba y te arreglaba los muebles y vos me pagabas con fruta y verdura. Ahí nos empezamos a dar cuenta que sin dinero había una gran posibilidad de hacer cosas y siempre había un gracias enorme por parte de cada una de las partes. Nos compensábamos maravillosamente. ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, no sé, nos reunimos una vez por semana entre todos los que andamos más o menos con este pensamiento y se crea un primer grupo, un primer núcleo de intercambio, que podían ser 3, 4, 5 personas, y cada uno traía algo. O sea, yo sabía que si eran 5 personas y yo hacía pizza, tenía que llevar como mínimo 5 pizzas. Si no, alguno no quería la pizza, me la comía yo después, no había problema. Pero llevaba 5 pizzas. El otro, si hacía, no sé, ravioles, llevaba 5 o 6 planchas de ravioles por la duda. Y así
en solidaridad y en empatía hacíamos un intercambio. ¿Qué pasa? Que todos nos llevábamos lo del otro y lo propio se lo llevaba el otro. Fantástico. Hasta que esto creció. Y cuando creció, y el hecho de que Nacho no le interesara lo que yo estaba ofreciendo, ¿y cómo hacemos? Yo necesito la fruta y la verdura que vos tenés en tu quinta, Nacho. Sí, pero yo de carpintería, olvídate, porque compré todos los muebles nuevos. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces aparece el papelito, el que llamamos crédito, que era una moneda complementaria, complementaba al peso moneda nacional de Argentina, ¿no? No era de curso legal, ni mucho menos. Entonces, si yo te doy esto, porque esto que te estoy dando, te lo van a aceptar otros. Y vos decís, mira, justamente Carlitos está ofreciendo una bicicleta. Y me encantaría esa bicicleta, pero él no quiere fruta y verdura por la bicicleta, le tendría que dar 10.000 kilos. ¿Cómo hacemos? Digo, bueno, yo te doy todo esto, pero no me des toda la fruta y la verdura. Con todo esto, andá y comprá la bicicleta, asegurátela. Y a mí me da fruta y verdura todas las semanas hasta que vencemos el crédito. Lo anotábamos en una libretita. La famosa libretita de almacenero, como se decía en una época, pero en realidad era que yo te había dado crédito. Claro. Te había comprado 2 kilos de manzana, 1 kilo de lechuga y un par de tomates por el valor de una bicicleta. Si te pones a pensar, los vasos comunicantes no dan. Pero solidariamente, Nacho dijo, gracias, Julio, gracias, porque voy a poder tener la bicicleta. Y encima te pago en cuotas. ¿Por qué? Porque toda la semana, Julito, toma, acá tenés las papas, toma, llévate de paso una docena de huevos, como intereses, si vos querés decir. Me daba intereses. Y era amor, era comprensión, era empatía, era agradecimiento. Ahí está la magia. Y así, claro, es un momento mágico. Y ahí empezó a crecer, y llegamos a 12 millones de argentinos. 12 millones, un caso único en el mundo, con 6 millones registrados, y en la época de la gran crisis del año 2001, se volcaron de cabeza a los nodos, porque si no era guerra civil. Nunca nos lo agradeció nadie, y eso es triste, porque dijeron que el movimiento cooperativo había logrado que no hubiera... No, está bien, el movimiento cooperativo colaboró, y yo lo aplaudo porque soy cooperativista de alma. Pero no frenaron una población desesperada de hambre que cuando fue recibida en los nodos se les permitió, hasta el punto que crecimos tanto que la política nos falsificó esos créditos a punta de cañón, se llevaron las planchas y falsificaron nuestros créditos, nuestra moneda, que venía con tintas de seguridad, con todos los chiches, y ahí el sistema se desinfló, nos pincharon las 4 ruedas, punto. Paren a estos tipos. Entonces, ¿pero qué logramos con todo esto? ¿Qué experiencia enorme logramos? Primero, la solidaridad. Saber que el otro está necesitando de mí y yo soy una de sus posibilidades de solucionar eso que le está faltando, le está trayendo algún tipo de problema. Que en ese ámbito en el que nos juntamos todos, somos todos empáticos, estamos en el mismo barco, somos el Titanic. Y no importa que esté en la última cubierta o en la más lujosa, vamos todos a bailar. Ahí al primer patio nos quedamos todos en la primera cubierta y bailamos todo y nos compartimos todo lo que nos tenemos que compartir. Porque somos todos iguales, todos estamos pasando el mismo problema. Teníamos un juez federal que estaba jubilado y el tipo hacía panes de centeno. Y era un juez federal, entonces su señoría nada, yo soy Carlos, tomá, ¿cuántos panes querés, pibe? Pero no, querido, ¿vos sos abogado? Sí, bueno, andá, seguí, yo no le vendo esto a los abogados. Se reía el viejo. No me olvido jamás de eso, jamás. Yo tuve 35 ciudades a mi cargo y recorrí el Espino, yo era delegado regional. Me volví, no te puedo explicar, era fascinación. Una experiencia impresionante. O sea, fue la experiencia más importante de intercambio compensado a nivel mundial. Nos ternaron para el Premio Nobel de Economía Alternativa. Nunca nos lo dieron porque el Fondo Monetario dijo, si le dan a estos tipos, estamos en problemas. Están creando una moneda sin inflación, sin intereses, que se oxida, o sea, se va degradando propia como se degrada una manzana, se degradaba el dinero. ¿Y qué hacemos con todos los billetitos, el interés positivo y las tasas de tasa contra tasa de tasa contra tasa? No son tasas, son pocillos primero, pero después son tasas, tazones, se transforman en ollas impagables. ¿Y el banco qué es lo que quiere, Nacho? Y perdona que no me quiero ir de tema, pero el banco lo que quiere es que si vos pusiste tu casa de garantía, no puedas pagar para que se quede con la casa. ¿O qué quieren? ¿Que le devolvés los mismos papelitos que ellos hicieron? Sí, algo contra el sistema y a favor de las personas
chirría. Ah, pero olvídate. Ellos lo que quieren es el objeto que compra el papel o el asiento, porque ahora ni siquiera el papel, ahora es un asiento en una computadora. Sí. ¿Cuánto querés, Nacho? ¿Cuánto quiere usted? A ver, dígame. Y yo necesitaría, no sé, 10.000 euros. Bueno, perfecto. Vamos a hacer, entonces el señor Nacho se va a otorgar, dime, por favor, pase por caja. Listo, ya está. Ese día tienen para dar 30.000. Te dieron a vos, dieron uno de 5.000, otro de 2.000, ¿entendés? Hasta que les llegó el límite. Pero no tienen todos los billetes para responder. Esos billetes los tuvieron de los depósitos que ingresaron durante ese día, de aquella persona que fue y dejó en su cuenta bancaria, que en realidad el dinero no es nuestro, el dinero es de ellos. Te lo dan y te lo quitan, te lo dan y te lo quitan. Bueno, el sistema de intercambio justamente evita eso. Como hay oxidación, hay vencimiento. Y si hay un vencimiento, este mes vos usás los abriles. Pero la dinámica que se crea es impresionante. Es tremendo. Pero es tremendo. La es circulación, impresionante. nadie tiene una moneda en su bolsillo. Y encima, el proyecto que yo propongo es que la emisión la hace cada uno. Porque cuando nosotros hacíamos esto, teníamos un mecanismo semibancario, con una responsabilidad de grupo. Yo ahora salté todo eso e inventé, entre comillas, el concepto de facilitador. Ya no hablo de moneda, hablo de facilitadores. Porque si hablas de moneda, automáticamente tu cerebro te manda a ahorrar y a cobrar por un préstamo. No, olvídate, no hay que ahorrar, prohibido ahorrar, siempre tendría que estar prohibido ahorrar. Cuando circula el sistema económico, produce mucho, se permite comprar mucho. Por lo tanto, los precios bajan. Se produce más, se compra más y los precios bajan más, hasta que llega un momento que entra la gratuidad, ya no hace falta pagar con dinero, y a eso vamos a apuntar. El sistema, como lo tenemos planeado, en una X cantidad de tiempo, con una producción correcta, que cubra y distribuya, que no haya pobres, porque mientras haya pobres hay amenazas, porque el hambre te puede llegar a mover como papá o la enfermedad de un hijo que no puede parar, ir de caño, como decimos, y matar a una persona para sacarle 3 billetes. Es un problema social, no es un problema de economía, es un problema de sociedad, de amor respecto a la gente, al mismo ser humano. Perdona. Pero aparte de esta parte económica, esta parte técnica económica, hay una parte también que tú comentas de lo que mueve a las personas que me parece totalmente mágico, porque Es mágico. es todo muy limpio, muy directo. Sí. La dinámica No hay que se especulación. es No hay especulación. Nadie especula. nadie. Nadie. Es más, nos ha pasado artistas que hacían sus cuadros y yo miraba los cuadros, por ahí no eran. Yo no colgaría eso en una pared, por ejemplo, porque no es un estilo de arte que a mí me gusta, pero yo sabía que si yo le compraba un cuadro a ese muchacho iba a comprar comida y ese día comía o por ahí comía toda la semana. Se crea una dinámica increíble. Amor. Amor. En la economía, mi querido hermano del alma, Horacio Cobas, que fue uno de los del trípode original de fundadores de la red global de trueque en Argentina, él lo definió muy simple, la economía del amor. Que llega al final esto, lo que te mueve es esto. Tal cual. Lo veo. Tal cual. Lo veo. Y el gracias, che, gracias, Julio, gracias, gracias. Y vos escuchabas gracias. Y la gente se reía, la gente cantaba, bailaba. Los músicos subían al escenario y la gente les ponía la propina. Cuando vos veías la propina, era equivalente a billetes de 100 euros, 50 euros, ¿entendés? Este tipo se levantó ¿cuánto? Genial, porque lo que nos estaba dando en ese momento era maravilloso, era su arte, y el tipo lo hacía con una fuerza, una polenta, porque se veía reconocido, y ¿sabés qué? Tenía un público de más de 2.000 personas, porque los nodos eran en ese número, había nodos de 2.000, 2.500, el más chiquito podía ser de 500, y llegamos a tener en el interior, en la provincia de Mendoza, unidades nodales, como fue el Estadio San Martín, con 45.000 personas haciendo trueque simultáneamente. O sea, ¿cómo crees que íbamos a crecer en un sistema en el cual el dominio tiene que ser de 4 tipos que dicen que esto se vende así y que aumenta el precio por las dudas, y acá en Argentina la leche se está vendiendo en dólares, pero no tenemos dólares, ni cobramos sueldo en dólares? Y los gobiernos calladitos la boca porque son gerentes de las corporaciones. Ningún gobernante gobierna la corporación a partir de... Ay, no cumple con las promesas electorales. No, promesas electorales para que nosotros creamos que el tipo lo va a poder hacer. Pero los que entendemos, o por lo menos ya tenemos unos añitos, peinamos canas largas como la mía. Papá, ya sabemos que acá hay siempre un factor de poder, y ese factor de poder va a ser lo que se le cante, y si no te gusta, te cierran los supermercados y la gente a la calle a matarse de ellos por una papa. No,
No, eso hay que terminarlo. Y la comunidad termina con eso. Porque somos todos como uno. Lo que me pase a mí, le pasa a Nacho. Y lo que le pasa a Nacho, me pasa a mí. Yo lo tengo que defender a Nacho y Nacho me va a defender a mí. Tenemos la espada como en karate, en una lucha de karate, culo con culo. Y yo te cuido la espalda y vos me cuidás la mía. Nadie te va a atacar por atrás porque yo sé que estás atrás mío y yo tampoco voy a permitir que te ataquen a vos. En el sentido figurativo de lo que quiero explicar es que no estamos solos enfrentando una realidad nefasta. Lo hacemos en equipo. Todos para con todos. Cuando se construyen las casas, se hace un sorteo sencillo y el que saca el número más largo o más bajo, ese se le construye la casa primero. Y todos vamos y le construimos la casa. Solo hubiera tardado 2 meses. Con todos nosotros tardó 3 días. Y después vamos por el otro. Y mientras tanto, el que ya tiene la casa ayuda a los que no tienen para que guarden sus enseres o para que duerman a la noche. Y todos nos apuramos para tener cada uno la casa. Entonces la construimos más rápido la del otro porque yo sé que la mía va a llegar en 2 semanas. Y mientras... y el espíritu comunitario, escuchando música, tomando mate, como hacemos acá en Argentina, qué sé yo, haciendo torta frita, ¿viste? No me importa lo que fuere. Es la palabra que venís usando desde hace un rato y me maravilla, que es mágico, es mágico. Hay magia en todo eso. Sí, porque Hay magia. además lo que tú dices, ¿no? Que la palabra comunidad, hay un interés común, Tal cual. natural, orgánico, y eso ya mueve. Yo lo que busco es esta magia que tú estás hablando por este hecho que habéis organizado, que habéis creado, y que me parece increíble. Creo que es lo bueno de todo esto que explicas, es que hay un ejemplo, y el ejemplo más importante de la humanidad ha sido este que tú has realizado, y se ha demostrado lo que se puede llegar a hacer. Ok, el origen fue necesidad, pero al final la energía que se puso se construyó algo muy importante. Y yo creo que por ahí hay una línea que yo tengo que analizar y trabajar muy bien porque me parece fascinante, fascinante. Bueno, Alemania, Nacho, Alemania, Sí, no es un país del tercer mundo. no. Está lleno de nodos de trueque e incluso hay roperos en que la gente va, lleva su ropa arreglada, bien preparada, la cuelga en una percha y se lleva otra prenda. Y no hay dinero de por medio, es trueque directo. ¿Y estamos en Alemania? Sí, hay documentales. Fíjense, en la misma red en YouTube hay documentales de los famosos rope y las mujeres chochas, escuchame. ¿Qué mujer no se vuelve loca en una mesa de saldos? Por favor, si vos querés sacarte a tu mujer de encima, llevala a una tienda en la que haya mesa de saldo. La depositaste ahí y la venís a buscar 3 horas después y la mina todavía está revolviendo. Le fascina revolver. Encontré uno de los zapatos, me falta el otro, ¿viste? Y ya, vamos, 2 horas más buscándolo, seguro. 2 horas más buscando el otro zapato. Genial, genial. Ropa usada. ¿Y qué? ¿Y qué? Ah, no, tiene que ser nueva. Sí, pero nueva la está pagando 20.000 euros y usada te la llevaste y la cambiaste por 2 calzoncillos. El asunto es dejar algo y llevarte algo. ¿Y cuál es la diferencia de valor? No existe. Yo acá en mi sistema le llamo aprecio, no precio. Aprecio. Aprecio. Y te regalo el término para que lo uses. Los valores vienen desde el aprecio. Yo aprecio lo que el otro me ofrece. Y el otro está apreciando lo que yo ofrezco, ya sea un servicio o un producto. Y en ese aprecio está manifestado el cariño. Total. Ahí es donde está. Porque el precio es monetario, el aprecio es átmico, sale del corazón. ¿Cómo me gusta eso y lo quiero tener? ¿Y cómo puedo hacer, Nacho? Y bueno, pongámonos de acuerdo, no sé, pagámelo de esta manera, listo. Mira, vos sabés que yo tengo en el ropero no, en el altillo, por ejemplo, una máquina de coser de mi mamá, que no, ¿en serio tenés una máquina? Sí, una vieja Singer eléctrica, porque le hicimos eléctrica, le sacamos el pedalito ese que tenían abajo, ¿viste? Ah, bueno, ya está, pará, ya nos pusimos de acuerdo. ¿Y cuánto? Y no sé lo que vale, no me importa. Tomá, tenés la máquina de coser y yo me llevo la cortadora de césped. ¿Qué es más caro? No, ¿qué es más querido? ¿Qué es más apreciado? Yo no puedo cortar el césped con una máquina de coser. Y el otro no puede hacer pantalones con una cortadora de césped. ¿Y cuánta gente tiene en este momento en galpones o en altillos o en sótano? Cantidad, entre comillas, de porquería, pobrecita. Porque la porquería se hace porquería por desuso. Se oxidan, se pudren, no importa.
acumulan. Y vos decís, ¿cuánta plata tenés en ese sótano? ¿Cuántas cosas podrías obtener que hoy estás necesitando si alguien aceptara, enterándose, por supuesto, de todo lo que vos tenés? Bueno, acá yo armé, está en Facebook, una página, un grupo, digamos, que se llama Club de Trueque Mar del Plata. Creo, mirá, le perdí la pista porque no lo controlo, pero debe estar más o menos en 6.000 miembros. Y no le puse trabas, no le puse controles. Les dije, si tienen que usar dinero, usen dinero. Van a ver que con el tiempo van a empezar a hacer trueque directo, porque cuando falta el dinero, pero bueno, si el otro te exige sí o sí que le pagues en dinero, pagale en dinero, ¿no? Como son cosas usadas, no requieren factura. Punto. Lo nuevo sí, porque deviene del análisis de costo, del registro del producto, bla, 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 bla. Pero cuando es cosas usadas, es donación mutua. En el sistema del trueque es donación mutua. Entonces no hay que pagar ninguna tasa de ninguna cosa de rara. Perfecto. Porque vos no fabricás zapatos. Vos tenías 2 zapatos usados y los estás ofreciendo. ¿Comprendés? Entonces no es lo mismo que una fábrica de zapatos ponga zapatos en el trueque. Y sí, ellos van a tener por ahí que representar algún número de alguna manera. Pero no van a poner toda la fábrica. Van a poner 2 pares y ya está. Están haciendo trueque. Bueno, conclusión. Empezaron con dinero. Algunos siguen, pero son los menos. La gran mayoría, ofrezco, necesito. Ofrezco esto, necesito esto. Y se ponen de acuerdo entre ellos. No hay una feria. Te llamo, te lo llevo, me lo traes. Hay quienes van con camionetas y juntan los productos de uno y del otro, y llevan a la casa y se ganan una comisión, por ejemplo, en general es en comida. O sea, la mayoría de la gente quiere comida. O, por ejemplo, algún vale de combustible en alguna estación de servicio. Hay estaciones de servicio que vos comprás combustible y te dan los vales. Vos no te los llevás, yo no tengo coche, por ejemplo, tengo la casa rodante. ¿Para qué voy a comprar nafta? Si esta es gasolera encima. Pero puedo comprar nafta, ¿sí? Y me la llevo, o la dejo paga y digo, bueno, abrime una cuenta a favor, por crédito, de nafta. Y yo me hago vales de nafta, de 10 litros, por ejemplo. Entonces hago un trueque con vos y te pago con el vale de nafta de la estación de servicio de Pepito que está en la esquina de tal y cual lugar. Vos vas ahí, presentás el vale, estacionás el coche, te cargan los 10 litros de nafta. ¿Está mal? Está perfecto. ¿Y yo qué hice? Ahora, ¿qué pasa? Acá en Argentina le llamamos AMPM, ¿no? Están abiertas las 24 horas. Y tienen un área en la cual vos tenés tortas, facturas, galletas de distinto tipo, en general material casero, ¿no? Lo que acá le llamamos la pasta frola o la tarta de manzana, buenísimo. Te comes un café y te comes un pedacito de eso. Hemos logrado, y lo sé porque me lo están comentando, que varias estaciones de servicio, toda el área de panadería, la usan desde el punto de vista del intercambio compensado. Ellos no la compran, la pagan con nafta, con vales de nafta. Entonces yo te doy tantos litros de nafta y vos me traes las tartas, las empanadas, las tortitas, bla, bla, y las pones ahí. Pasan por bromatología, porque a toda la gente que en su momento la fundamentamos en los clubes de trueque, les hicimos pasar por los cursos de capacitación y obtención del certificado de manipulación de alimentos. Hacíamos la autorización de las cocinas en las casas. O sea, le habilitábamos la cocina de la casa en un rancho con piso de tierra, pero ¿qué pasa? Pintaban las paredes con esmalte sintético, que es lavable, y al piso le hacían un bolseado. Y entonces estaban autorizadas en esa cocinita tan humilde a producir 10 docenas de empanadas, que era lo máximo que podían soportar por los lugares donde tenían que apoyarla, por la higiene, etcétera, etcétera. Y tenían un certificado de habilitación de la municipalidad. No me digas que no es maravilloso. Gente que pagaba los impuestos adelantados. Increíble, increíble. Y el de la municipalidad me llamaban a mí para que yo vaya y me hacían homenajes. Y yo decía, ¿pero homenaje de qué? Mire, esos 4 camiones que estaban parados hechos de herrumbres, lo pagamos, el arreglo lo pagamos con leche, con pan, con verduras, con carne, con neumáticos que nos daban de más, entonces y los mecánicos cobraban sus honorarios con leche, con pan, los comedores estaban rebosantes de comida, porque la gente pagaba con productos, y se armaron una moneda social complementaria en la comunidad, circulaba ahí mismo con el famoso proyecto Bergl, en el que se puso a funcionar la teoría de Silvio Gesell en Austria, ya por el año 1930.
que la comunidad creció el 600% en 2 meses. Construyeron puentes, hicieron todo, hasta que el Standard Bank, no sé cómo se llamaba, el Deutsche Bank, dijo, no, señores, ustedes están emitiendo dinero. No, no es dinero, son vales vencibles. Se ponían una estampillita, cuando se acababa se rompía y se seguía con el otro. O a ver si agarraban los marcos alemanes y los rompían y venía otro. No, no, el sistema, como funciona desde el punto de vista de la creación del dinero a nivel bancos centrales y todo lo demás, es una estafa absoluta. Julio, Pero es una estafa consensuada, ese es el problema, es una estafa legal. Pero Julio, es muy poderoso lo que organizasteis, porque estoy pensando que esta comunidad del amor, argumentada muy bien por ti, porque lo que mueve a las personas es el aprecio de lo que estás ofreciendo, Tal cual. estás introduciendo un aspecto que hoy en día en el sistema parece, pensar así, parecería muy ingenuo, de que pueda haber emoción en el intercambio, en el dinero. La emoción me parece que es otra vez la palabra magia, pero es que lo habéis creado. Y yo creo que ese motor, hoy, si me quedo con algo hoy, entre otras muchas cosas explicado, es este punto sutil que puede mover toda una comunidad de ofrecer lo que uno sabe hacer desde el aprecio de lo que uno hace, que la otra persona lo aprecia y se crea una dinámica que es, sí, fantástica. Es emoción mágica. total. Vamos a la palabra, Nacho. Es emoción total. Que la moneda es la emoción. Tal cual. Es Cual. genial. Y la gente vive feliz y vive tranquila porque ya no hay problemas económicos. Sí. Yo todo eso lo resumo en una pseudociencia que no creo haberla inventado, porque es una palabra que creo yo que debe haber existido. Pero yo a principios en realidad de la década del 80 empecé a escribir sobre ecosofía, que es una relación directa entre la ecología y la filosofía. Porque la ecología, a mi criterio, ya no existe. Como un poder de X, Y o Z, ya no existe. No existe porque el planeta ya demuestra que estamos, ¿viste? Nada que ver con nada. En cambio, la ecosofía es el oikos y el pensamiento activo a través del filos. ¿Qué significa? Que nosotros entendemos desde la profundidad del mecanismo hogar que lo tenemos que defender a como sea. Entonces ya no son estudios económicos, son estudios ecosóficos, porque no solamente analizan la realidad natural de la moneda que va y viene, sino cuáles son las consecuencias en el medio ambiente y en todas las cuestiones que se nos puedan ocurrir, incluso entrando en ámbitos que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con todo, porque un mercado no es solamente un lugar donde vas a comprar algo. Estamos hablando que en el mercado hay un intercambio enorme. Por ahora, claro, como está el dinero, no, este es un mercado de vida. O es vida o es antivida. O está a favor de lo que consideramos nuestro medio o directamente lo está destruyendo. Entonces, acá dicho mismo, en cualquier shopping, como decimos acá, en cualquier supermercado enorme, si hacemos una recorrida, el packaging, lo que contiene la mercadería, solamente ese packaging, es un crimen contra la naturaleza. Cuando se tendría que vender a granel, y yo tendría que ir con mi canastita, tendría que ir con mi container, y lo pesaría, y sería fantástico, y yo me sirvo la cantidad que quiero, y se terminó el problema. No, todo packaging. Entonces abrís un paquetito de galletitas hermoso, que vos lo veías, y ahora vienen por la mitad. Acordate cuando éramos chicos y comprábamos caramelos, y la bolsa estaba que rebosaba, vos la abrías y saltaban caramelos, ¿te acordás? Sí. Ahora la abrís y tenés que hacer así para mirar adentro. Mirá, mamá, tiene 3 caramelos, qué bueno. Y te lo cobran como si estuviera llena. Vamos, muchachos. El tamaño de las galletitas, los galletones, que eran una cosa que yo decía, yo chiquito tardaba media hora en comerme una galletita. Ahora vienen todas chiquititas. No hay nada de chocolate en todas las galletas ya. Mirá, un alfajor relleno. Y vos decís, tapa 1, tapa 2, y en el medio un circulito pequeño. Estás estafando, hermano, por favor. ¿Qué es esto? Y encima me lo cobras a valor dólar, ¿viste? Estamos todos locos. No, muchachos. Hay que darle la vuelta a todo esto porque está claro hay que darle la vuelta. Hay que estar en pro de las personas y de la convivencia y de la comunidad, que puede ser una comunidad... Yo te ruego, Nacho, te ruego, lleva adelante ese proyecto hasta las últimas consecuencias. Dame la emoción de acá un par de tiempos, no importa cuánto, tomate el tiempo que necesites, que va a ser poco, acordate, porque donde esto entra a tomar vuelo.
pero por favor hacelo. Yo, Lo voy a mucha hacer. gente me dice, Julio, yo quisiera, no, sacá los infinitivos, no me vengas con infinitivos, no, venime a tiempo presente. Estoy construyendo una red de intercambio a través de un mecanismo comunitario. Punto. Estoy haciéndolo. Y cuando lo tomás en conciencia, el universo o el multiverso te provee los elementos para que los tiempos se acorten y de pronto tenés esa bella comunidad a la cual se supone que un día visitaré y me sentiré muy emocionado y muy orgulloso de haber participado en una charla contigo cuando lo tenías en los albores de tu mente. Pero hay que hacerlo. Y si estás solo, arranca solo. Yo me quedé solo en la red de trueque porque la mayoría, uno se escapó para acá, el otro para allá, yo me quedé solo. ¿Qué hice? Escribí. Tengo un tratado que te lo voy a pasar, por supuesto, es un libro de más de 300 páginas donde están explicados todo esto que te dije, ya lo tenés por escrito. Hay películas en mi canal sobre la red, la breve historia de la red de trueque en Mar del Plata y en la zona he visto costa. he visto un vídeo con imágenes de hace bastante tiempo. Claro, son VHS, yo en aquella época filmaba, está mi hijo incluso cuando era chiquitito, momentos más, y lo que tengo guardado de charlas y conferencias, que es un video de un tipo hablando durante 2 horas de cuáles son las técnicas para poder llegar adelante con toda esta historia. Es un material incunable. Y yo ahora todo eso lo empiezo a publicar en el canal. Porque cada vez es más la exigencia maravillosa de la gente que me pide, me pregunta, me dice, ¿cómo hacemos? Digo, pero mírense primero los videos de economía natural. Que los videos de economía natural y ecosofía, que son los que estoy publicando en mi canal, están explicados todos los pasos, cómo deben hacerlo. Si no querés perder tiempo en ir a buscar los videos, bueno, fíjate, acá yo te mando un escrito con un previo de 20, 30 páginas para que tengas una idea. Y donde ves que tenemos un listado de rubros de más de 10.000 rubros. O sea que cuando se habla de un registro computable, vos tenés rubros hasta, no sé, hasta el tipo que se le ocurre cortarse las uñas, que no es manicura. El que se corta el dedo pulgar se llama el pulgaroide no sé cuánto, y es un rubro. Estamos todos locos, no, es así. Se hizo un trabajo de investigación enorme que lo llevó adelante mi querido socio Walter Gaza con la tarjeta electrónica de intercambio, que la hicimos, funcionó y está funcionando en este momento. La tarjeta de aproximación que mi querido amigo trajo de Francia, hoy se llama tarjeta SUBE en la República Argentina y se utiliza para viajar en colectivo. Lo que no pudimos es cargarla con elementos de intercambio compensado, hay que comprarla con plata. O sea que el negocio es del tipo que hizo la tarjeta. Pero la tarjeta original de aproximación se trajo desde Francia para iniciar el proyecto de tarjeta electrónica de intercambio, que en esa época no habían computadoras. Estábamos navegando en un transatlántico con remos. Entonces me decía, ¿qué hacemos acá? No sé, remar, pero estamos avanzando a razón de 1 metro por hora, pero estamos avanzando. Vamos, le damos al remo. Hoy día un teléfono te sirve de billetera virtual, te sirve de, y vos podés pagar con el código QR. Vamos, muchachos, tenemos todas las herramientas. Lo único que tenemos que hacer es crear nuestro dinero y utilizar toda esa tecnología, no para darle de ganar a los bancos, sino para darle de ganar al sistema que somos nosotros mismos para con nosotros mismos. Consensuemos entre nosotros, que no nos sigan jodiendo así directamente. Empecemos a crear y a crear una nueva economía del amor. Y se logra, si lo logramos nosotros, que no éramos genios. Mira, ninguno de nosotros era economista. Yo era fotógrafo, camarógrafo, documentalista. El otro era bioquímico. El otro era psicólogo y el otro era profesor de geografía. Ninguno era economista. Y mirá el quilombo que hicimos a nivel mundial. Fuisteis vikingos en un terreno hostil, haciendo algo que ahora mismo, para mí por lo menos, es un referente, y te lo digo de corazón, para seguir, no, de verdad, para seguir esta línea. Y creo que ahora, eso, como tú has dicho, es el momento adecuado, porque la esencia de vivir en comunidad es una necesidad de las personas. La gente necesita vivir en un entorno que vaya en pro de ellos mismos. Tal cual. Es lo mínimo que pedimos. Así que yo te agradezco muchísimo y de corazón este encuentro, porque he disfrutado muchísimo escuchando. Lo repetimos, Nacho, cuando lo necesites. Sí, seguiremos. Vamos a temas puntuales. Yo te voy a enviar el PDF con todo este material. Me encantaría que, por supuesto, lo vas a darme el honor de leerlo y sacar conclusiones y seguiremos hablando, dudas. Lo estructuraremos y haremos otro Zoom avanzando más en temas de más profundidad,
o de más dinámicas o de lo que Más sea. puntuales, por ahí más Sí, 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 puntuales. O sea, concreto. ¿cómo iniciamos, por ejemplo? ¿Cuáles son los Exacto, pasos iniciales? exacto. Y hacemos todo un Zoom de 1 hora detectando cada uno de los pasos Correcto, y lo de qué hacemos. manera se tienen que complementar. ¿Por qué este tiene que ser primero antes que este? Porque Es no que vamos a construir el para mí edificio de esa la es la terraza. clave del tema, hacerlo con cierto criterio. Y tú Tal que ya cual. has caminado, yo no tengo este criterio, tengo la intuición, pero no tengo este camino que tú has hecho, como vikingo. 7 años. Claro. 7 años, amigos. Pues vamos 7 a hacer años. ahora sin el casco de vikingo, pero con el corazón de lo que quieras. Pero por supuesto, y va a ser un Claro, éxito, porque ahora la gente perfectamente. entendió. Cuando nosotros empezamos con esto, decíamos trueque, y uno me miraba y me decía, ¿qué vas a venir? ¿Con la oveja al hombro? Y te voy a tener que pagar con una bolsa de harina, Claro. papá. Digo, Pero ahora no, la gente lo entiende pará. todo, ahora la gente lo entiende absolutamente todo Lo porque lo entiende necesitan y lo perfecto. quieren. Y no El por un tema, canje. no por un Hoy lo tema llaman económico, canje. pero no por un tema económico, como tú lo hiciste, sino por De un tema vida, de vida, de conciencia, de de necesidad. sobrevida. Vamos a Efectivamente. sobrevivir con esto, macho, porque como náufragos, que vamos a ser muchos náufragos en un esquema económico en el cual cada vez el agua nos sube más, nos sube más, nos sube más, hasta que va a llegar un momento que ni siquiera nos va a alcanzar el palito para respirar. ¿Y qué Claro. hacemos? Nos dignamos a hundirnos dignamente haciendo la veña y diciendo un buen capitán se hunde con su barco. ¿Qué barco? Ni siquiera el barco es nuestro. Ni siquiera somos el capitán. Con suerte somos un grumete al que lo cagan a patada todo el día, perdonando. Nos tienen mal como seres humanos, no se nos respeta, no se nos tiene en cuenta. Somos un número de documento, nada más. Y formamos parte de un mecanismo de impuestos. Impuestos, mira qué palabra. Yo te impongo que vos tenés que hacer Bueno, esto. somos un producto de intercambio, está claro. ¿Entendés? Entonces, Sí, sí. salgamos, el que quiere salir de esa Matrix tiene una oportunidad. Creamos una herramienta maravillosa que demostró que funciona y que en este momento superan las 12.000 monedas complementarias registradas en todo el mundo, de las cuales te diría que el 70, el 80% nacieron del modelo argentino, como se lo conoce en Europa, el modelo argentino, que es el modelo de los clubes que armamos nosotros. Es un orgullo. Yo digo, yo me puedo morir Bueno, mañana, que en algún momento alguien va a retomar esta historia y va a llegar a éxito. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad de romper las hegemonías económicas de los poderes corporativos. Ellos que sigan con la de ellos. A todos los que quieran seguir yendo al shopping a comprar o al super, que lo hagan. ¿Qué problema hay? Si no están obligados a hacer esto. Yo me refiero a las comunidades, a los lugares donde se juntan ese grupo de locos que dicen basta, basta, no quiero más de esto, no lo soporto más. Llegué a la jubilación, el jubileo, ¡ah, qué jubiloso lo mío! Y me pagan un sueldo que está 3 veces por debajo de la miseria. Acá la indigencia es menos de 60.000 pesos, 70.000 pesos por mes. Yo estoy ganando 30.000. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tengo que decir yo? Gracias, sistema. Yo aporté durante 30 años. ¿Y dónde está mi plata? No, se perdió en la banca china. Apostamos cuando eran las AFJP, que eran las asociaciones privadas. ¿Cómo que le dieron mi plata a los privados? Sí, bueno, después ellos quisieron ganar con esa plata. Claro, tenían miles de millones de mangos. ¿Qué hicieron? Se lo jugaban a la ruleta. ¿Cuál es la ruleta? La bolsa, ¿no? Y los hicieron bolsa. sí, Entonces hoy a mí nadie me reconoce, nadie, ni a mí ni a nadie de los que hemos entrado en un sistema hace muchos años pagando y que encima nos lo descontaban directamente, ni siquiera teníamos que ir a la caja, ya cobrábamos el sueldo con los descuentos. Si yo hice la suma un día para entretenerme, estuve un día completo juntando numeritos, cuando vi lo que yo había ahorrado y no tenía toda la jubilación paga, me faltaba una cantidad que entré después por moratoria, yo dije, toda esta plata tengo para vivir como un duque hasta pasados los 100 años. ¿Dónde está esto? ¿Por qué me lo están dando con gotero? Si yo junté un tanque australiano de 14.000 litros y resulta que me dicen, bueno, los suyos son 1.500 litros. ¿Y los otros 13.000 y pico qué? Bueno, no, eso veremos, porque fíjese que acá y te entran a dar vueltas con fórmulas, con un montón de historias, y vos decís, bueno, gracias. Dame esto, porque si yo no tengo esto, no tengo para morfar. Mirá, así sencillo. Tengo que bajar la cosa, ponerme la gorra así,
y llorar para adentro. Y no es justo. Trabajar toda la vida para que cuando llegás al momento en el que tenés que disfrutar ese momento, tus nietos, todo, no le podés comprar un juguete a tu nieto porque tenés que andar haciendo cuentitas, a ver, con todo lo que tengo para pagar, llego al día 15 y dejá el 20, ¿qué hago? Y al 30, ¿qué hago? Y esto se arregla con estos sistemas, por eso son monedas complementarias, complementan la otra moneda. Yo gano 30 lucas, peso argentino, de jubilación, y emito 100.000 unidades de intercambio con mi trabajo documental. Y te hago documentales a la mitad de precio de lo que te cobran en dinero. Y trabajo 10 veces más, mejor, porque yo estoy haciendo mi don, estoy haciendo lo que amo, lo que me hace sentir feliz, y son las 3 de la mañana y yo estoy editando, y digo, ¿qué hora es? ¿Serán las 10? No, son las 3 de la mañana, me tengo que levantar a las 7. Sí, Y no, me había quedado toda la noche editando, hermano, porque hago lo que me gusta. O vos seguramente tendrás un oficio que amás. claro. Y si podés, le dedicás todo el tiempo a eso porque te encanta. Y bueno, listo, yo estoy en la misma. Entonces, ¿quién me va a decir, perdés el tiempo? No, todo lo contrario, estoy ganando alegría, estoy No, ganando justamente vida. no hay especulación, hay producción. Es Tal genial. cual. Además, el momento es el adecuado. O sea, el momento a nivel de Sí. conciencia y de momento de la humanidad o de la comunidad es el adecuado. Así que yo lo que te diría es que te cojo el testigo, querido Julio Vikingo, Por mí, por lo que hemos comentado antes, por nada más, y bien, sigamos trabajando el tema por favor. y, bueno, vamos construyendo con tu sapiencia y experiencia, que ¿qué más puedo pedir? Así Gracias. que súper agradecido de este Es mi encuentro. capital. Está acá en la cabeza, mi Claro, capital. claro, ahí está el tema. Entonces, para mí es una brújula muy interesante y que agradezco muchísimo. Que ha sido Gracias a otra vos. vez mágico que hayas aparecido con esta experiencia y estas posibilidades de hacer cosas. O sea que muchísimas gracias por este rato que hemos compartido, lo he disfrutado mucho. Fue un placer, para mí un placer, un honor, y tengo un emprendedor delante mío. Rara vez uno encuentra emprendedores, gente que está dispuesto a emprender, a ir para adelante, que le pone cojones. Y peinás canas y ya tenés proyectos. Yo conozco chicos de 15, 18, 20 años que están mirando para la ventana, semidrogados. Y vos decís, pero ¿y qué pobrecitos? ¿Cómo permitió este mundo que llegaran en plena juventud, con toda esa energía, a no tener deseo de vivir ni de crear nada, no tener expectativas y mucho menos objetivos y proyectos? ¿Cómo puede ser que yo a los 70 tenga proyectos para 30 años más? Me aseguro llegar a los 100. ¿Y quién te dice? Si yo tiré la pelota a 30 metros, se supone que voy a tener que ir a buscarla. Y voy a hacer lo imposible para estar sano y llegar a esa pelota. Y esto es lo mismo. Proyectar significa crear hacia adelante, eyectar hacia allá. Y el progreso también arranca con progresar, proyectos, siempre es avanzar, no hay que quedarse quieto. No tenés dinero, ¿qué importa? Ponete de acuerdo con el otro que está dispuesto a tirar el carro con vos. Fíjate, Y dices vamos, las tres letras pro, pues es justamente propósito. Y para mí es un justamente. propósito de vida que yo he trabajado en cosas muy diferentes y de repente este proyecto para mí aúna muchísimas cosas, no solo la parte empresarial, sino la parte humana, la parte terapéutica, la parte emocional. Hay tantas cosas que para mí, como decías de los chicos jóvenes, pues es igual a la que tengas, cuando hay ilusión hay acción. Cuando hay Justamente. pasión, hay acción. Con lo cual, querido amigo con canas, igual que yo, Las pongamos de mías son más pasión. largas. Pongamos de Yo pasión. junté para la vejez, ¿viste? A vos ya se te puso el espacio publicitario ahí, ¿viste? Un placer, Nacho, querido, un placer Igualmente, enorme, y igualmente. realmente espero que en un pocos días, cuando más o menos mastiques todo lo que te voy a mandar, escuchar en tu convite. Julio, ¿te parece que sí? Vamos, nos vamos a hacer el Listo. rato, porque esto es fundamental, no solamente para nosotros que disfrutamos diciéndolo, sino que espero, ansío, ruego de que los que están del otro lado asuman este entusiasmo, porque el entusiasmo es lo que a vos te permite decir, estoy feliz, no tengo un peso, ¿qué me importa? Tengo salud, porque el entusiasmo me da salud, y estoy ya viendo qué va a pasar dentro de unos años, que quiere decir que no tengo la más pálida idea de que me voy a morir ahora, ni de casualidad, salvo que me pase un avión por encima. Pero mientras yo pueda, que se esperen, que me aguanten, porque no me pienso morir. Y esa es la idea. Si lo puedo hacer yo a esta edad, ¿cómo no lo va a hacer un pibe de 20 años?
Vamos, hay que ayudarlos, hay que traerlos para este lado, darles un poquito de conocimiento, abrazarlos, que se sientan contenidos, que no vean un padre y un abuelo llorando por lo que le pasó a la familia, que ahí está la tristeza del mecanismo familiar en este momento. La angustia de esas personas que no pueden mantener su familia, que se sienten deshonrados, y por ahí la mujer levanta la voz y el tipo le pega un sopapo. Violencia de género, sí, sí, es violencia de género, estuvo mal. Pero ¿cuántos tipos están al límite en este momento de sus necesidades? Y la mujer por miedo le pega 3 gritos. Y es un caso psicológico, si vamos al caso. ¿Está mal? Sí, está mal. Pero ¿por qué se llegó a eso? Porque falta esto, papá, porque no tenemos el emolumento para poder decir estamos tranquilos, podemos vivir en paz y no tenemos que estar corriendo a ver cuándo nos sacan la casa, cuándo llega la dichosa carta esa que dice ejecución tal día, pase por el juzgado. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a eso? ¿Por qué sacar un crédito que te van aumentando el interés constantemente? Y vos decís, pero macho, ¿qué pasa acá? A mí la casa se me degrada y a vos me aumenta el precio. ¿Cómo es esto? Y eso es la trampa del mecanismo. Esto no digo que la termina, pero es una opción. Hasta ahora todos buscan opciones. Esta es una opción concreta, con una esta es una opción experiencia, concreta. funcionó y está todo documentado. Todo documentado. Yo acá atrás en la casa rodante tengo pilas de carpetas con elementos que prueban todo lo que nosotros hicimos. Porque no las tiré, no las quemé. No, las guardé porque dije, esto es un testimonio. Algún día alguien le va a utilizar para armar un libro o con lo que sea, no importa. Acá está el testimonio de lo que hicimos por años y la prueba de que funciona. Por eso, Nacho, tranquilo, que vamos en coche, como decía un amigo. Fumá y esperá. A crear el sustento del día a día con dignidad y sobre todo eso ya crea ilusión. Ya está, Sí, lo tenemos. Perfecto. sí. Julio, me ha encantado hablar contigo. Muchísimas gracias y hasta pronto con todas las letras. Hasta pronto con todas las letras, querido hermano. Cuídate Gracias, mucho hermano. y acá tenés un loco esperando tu comunicación. Lo Gracias. mejor para vos. Buen fin de semana, amigo. Igualmente. Adelante. Igualmente para ti. Chao. Gracias.